Filadelfia, 7 de mayo de 1896, 10:12 a.m. La horca en la prisión de Moya Mensing está lista. Una multitud se ha reunido. Reporteros, funcionarios, testigos. Han venido a ver morir a un hombre. Su nombre es Herman Webster Mudgett, pero los periódicos lo llaman Dr. H.H. Holmes. Y según esos periódicos, es el asesino más prolífico que Estados Unidos haya visto jamás. El alcaide lee la sentencia de muerte. Holmes escucha con calma. Ha pasado los últimos meses en prisión escribiendo su confesión. Un relato detallado de 27 asesinatos que afirma haber cometido. Los periódicos le pagaron $7,500 por esa confesión. Publicaron cada detalle macabro. Historias de cámaras de tortura, pasadizos secretos, cuerpos disueltos en ácido, mujeres atraídas a la muerte en un edificio que la prensa llamó el Castillo del Asesinato. Estados Unidos está horrorizado, fascinado. No pueden dejar de leer sobre el monstruo que construyó un hotel para matar a sus huéspedes. Pero hay algo extraño en este momento. Algunas de las personas que Holmes afirmó haber matado todavía están vivas. Han leído sobre sus propias muertes en el periódico y han escrito cartas para demostrar que no están muertas. Holmes ha estado mintiendo. Otra vez. La capucha cubre su cabeza. La soga se aprieta alrededor de su cuello. Exactamente a las 10:12 a.m., la trampilla se abre. Pero algo sale mal. La cuerda no rompe su cuello limpiamente. Holmes queda colgando allí, estrangulándose lentamente, su cuerpo convulsionando. Tarda 15 minutos en morir. 15 minutos. Algunos testigos dicen que es justicia, que merecía sufrir. Otros dicen que es simplemente otro horror en un caso lleno de ellos. Cuando finalmente termina, el cuerpo de Holmes es colocado en un ataúd. Pero antes del entierro, los trabajadores vierten cemento dentro del ataúd, luego lo entierran a 3 metros de profundidad, luego vierten más cemento encima. Holmes había solicitado esto. Estaba aterrorizado de que alguien desenterrara su cuerpo y lo diseccionara, lo mismo que él pudo haberle hecho a otros. Incluso en la muerte, Herman Mudgett todavía tenía miedo de convertirse en una víctima. Pero antes de hablar de su muerte, necesitamos entender su vida, porque la verdadera historia de H.H. Holmes no es la leyenda creada por los periódicos. Es la historia de un estafador que aprendió temprano que el encanto y las mentiras podían conseguirle cualquier cosa que quisiera. Y cuando las mentiras no eran suficientes, el asesinato serviría. Gilmanton, 1861. Herman Webster Mudgett nació el 16 de mayo de 1861 en Gilmanton, New Hampshire. No en una mansión gótica, no en una familia con una historia oscura. Solo una pequeña comunidad agrícola en Nueva Inglaterra, con una población de menos de 1,500 personas. Sus padres, Levi Horton Mudgett y Theodate Page Price, eran personas respetables. Levi era granjero y más tarde administrador de correos. La familia era metodista, religiosa, de clase media. Desde afuera, completamente ordinaria. Herman era el tercero de 5 hijos. Sus hermanos vivieron vidas sin importancia. Agricultura, enseñanza, criando familias. Pero Herman era diferente. Más adelante en la vida, Holmes contaría una historia sobre su infancia. Que unos matones locales, sabiendo que tenía miedo del consultorio del médico, lo arrastraron a una oficina médica y lo obligaron a tocar un esqueleto humano. Afirmó que esta experiencia traumática despertó su fascinación por la muerte y el cuerpo humano. Es una buena historia, dramática. Explica todo. También es probablemente una mentira. Holmes mentía sobre todo. Mentía cuando la verdad le habría servido mejor. Mentía por beneficio, por atención, sin ninguna razón. Así que no sabemos cómo fue realmente su infancia. Lo que sí sabemos es que Herman Mudgett era excepcionalmente inteligente. Sobresalía en la escuela. Era encantador, persuasivo, bien hablado. Y desde temprana edad descubrió algo útil. La gente le creía. Si le decía a un maestro que había estado enfermo y no podía completar su tarea, le creían. Si les decía a sus padres que había estado en algún lugar donde no había estado, le creían. Las mentiras eran fáciles y efectivas. El primer matrimonio. En 1878, a los 17 años, Herman Mudgett se casó con una mujer llamada Clara Lovering.
¿Por qué casarse tan joven? No lo sabemos. Quizás necesitaba dinero, quizás necesitaba respetabilidad, quizás Clara estaba embarazada. Lo que sí sabemos es esto: tuvieron un hijo juntos. Y poco después de eso, Herman los abandonó a ambos. Se inscribió en la Universidad de Vermont, estudiando medicina. Luego se transfirió a la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Dejó a Clara y a su hijo pequeño en New Hampshire sin dinero y sin explicación. Ella nunca lo volvería a ver. Este patrón, seducir a una mujer, usar sus recursos, abandonarla, se repetiría a lo largo de la vida de Holmes. Pero en la Universidad de Michigan, Herman Mudgett aprendió algo que cambiaría todo. Aprendió que los cadáveres podían ser rentables. Universidad de Michigan, 1882-1884. La Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan, en la década de 1880, era una de las mejores del país. Tenía un riguroso programa de anatomía, lo que significaba acceso a cadáveres humanos para disección. Aquí es donde Herman Mudgett descubrió su vocación. No la medicina, el fraude. Así funcionaba el esquema. Mudgett robaba un cadáver del laboratorio de la escuela de medicina. Sacaba una póliza de seguro de vida con una identidad falsa, una persona inventada con un nombre falso y un historial laboral falso. Luego desfiguraba el cadáver robado más allá del reconocimiento. Rompía huesos, quemaba la cara, hacía imposible la identificación. Plantaba el cuerpo en algún lugar y reportaba que la persona asegurada había muerto en un trágico accidente, un incendio, una caída, una explosión. La compañía de seguros investigaba. Encontraban el cuerpo. Confirmaban que coincidía con la descripción general en la póliza. Pagaban. Y Mudgett cobraba miles de dólares. Hizo esto varias veces durante sus años en Michigan. Y se salió con la suya. ¿Por qué? Porque en la década de 1880, la ciencia forense apenas existía. No había huellas dactilares en archivo. No había registros dentales. No había ADN. Si un cuerpo estaba quemado o descompuesto, la identificación era casi imposible. Las compañías de seguros confiaban en descripciones físicas básicas: altura, peso, color de cabello, edad. Si coincidían, pagaban. Mudgett explotó esa debilidad brillantemente. Y aprendió algo crucial. Si eres confiado, encantador y bien vestido, la gente no sospecha de ti. Ven a un joven médico respetable, no a un criminal. Graduación y reinvención. En 1884, Herman Mudgett se graduó de la Universidad de Michigan con un título en medicina. Tenía 23 años. Apuesto, inteligente, acreditado. Podría haber sido un médico legítimo. Podría haber construido una carrera respetable. En cambio, se convirtió en un estafador a tiempo completo. Durante los siguientes 2 años, Mudgett se movió constantemente. Nueva York, Filadelfia, varios pueblos pequeños en Pensilvania y el norte del estado de Nueva York. Trabajó como médico por períodos cortos, vendió medicamentos patentados, dirigió farmacias, y dondequiera que iba, había problemas. Sacaba préstamos y nunca los pagaba. Vendía curas fraudulentas. Escribía cheques sin fondos. Cortejaba mujeres. Las convencía de darle dinero, y luego desaparecía. Dejó atrás deudas, acreedores enojados, y al menos una esposa más. En 1886, mientras todavía estaba legalmente casado con Clara Lovering, Herman Mudgett se casó de nuevo, esta vez con Myrta Belknap en Minneapolis. Bigamia. Otro crimen para agregar a la lista. Pero Mudgett era bueno manteniéndose un paso adelante. Siempre que los acreedores se acercaban demasiado, siempre que alguien amenazaba con exponerlo, se mudaba a una nueva ciudad y se reinventaba con un nuevo nombre. Para 1886, Herman Mudgett había usado docenas de alias, pero cuando llegó a Chicago, eligió un nombre que perduraría: Dr. Henry Howard Holmes. Una ciudad transformada. Chicago en 1886 era diferente a cualquier otro lugar en Estados Unidos. 25 años antes, había sido un pueblo modesto de 30,000 personas. Ahora era una metrópolis en auge de 500,000. El gran incendio de Chicago de 1871 había destruido gran parte de la ciudad, pero en lugar de declinar, Chicago se reconstruyó más grande, más audaz, más ambiciosa que antes. Para la década de 1880,
Era el centro ferroviario de Estados Unidos. Los corrales procesaban millones de animales al año. Las fábricas producían acero, maquinaria, bienes de consumo. Los rascacielos se elevaban en el centro. Y en 1889, Chicago ganó la oferta para organizar la Exposición Universal Colombina de 1893, la feria mundial que celebraba el 400 aniversario de la llegada de Colón a las Américas. Esto significaba una cosa: dinero. Millones de visitantes inundarían la ciudad, hoteles, restaurantes, tiendas. Todos se beneficiarían. Para un estafador como Holmes, Chicago era el paraíso. La farmacia. Cuando Holmes llegó a Chicago, necesitaba una base de operaciones. La encontró en la esquina de la calle 63 y Wallace Street, en el barrio de Englewood, a unos kilómetros al sur del centro. Había una farmacia allí, propiedad de una viuda anciana llamada Señora Holton. Su esposo había muerto recientemente y estaba buscando ayuda para administrar el negocio. Holmes solicitó el trabajo. Era encantador, bien educado. Se presentaba como un médico y farmacéutico respetable. La señora Holton lo contrató. Durante un tiempo, trabajaron juntos. Holmes administraba la tienda. La señora Holton manejaba las finanzas. Luego, en 1887, la señora Holton desapareció. Holmes les dijo a los vecinos que se había mudado a California por su salud. Le había comprado la farmacia, dijo. Se había ido al oeste a vivir con su familia. Nadie lo cuestionó. ¿Por qué lo harían? El doctor Holmes era tan agradable, tan confiable. Pero la señora Holton nunca fue vista de nuevo. Años más tarde, cuando la policía registró el edificio que Holmes construiría al otro lado de la calle, encontraron restos en el sótano que podrían haber pertenecido a una mujer anciana. Pero para entonces, la identificación era imposible. La señora Holton se convirtió en la primera de muchas personas en desaparecer después de encontrarse con H. H. Holmes. La compra. A finales de la década de 1880, Holmes compró el lote vacío directamente frente a la farmacia. Anunció planes para construir un gran edificio de uso mixto. Tiendas en la planta baja, apartamentos y habitaciones de hotel en los pisos superiores. Era ambicioso, costoso, y Holmes no tenía dinero. Pero eso no importaba. Holmes se había convertido en un experto en financiamiento creativo. Sacó préstamos usando nombres falsos. Convenció a proveedores de proporcionar materiales a crédito, prometiendo pagos que nunca llegaron. Contrató contratistas, los dejó trabajar durante semanas, y luego se negó a pagar, alegando mala mano de obra. Para cuando los acreedores enojados demandaban, Holmes había movido activos, creado nuevas empresas fantasma, se había hecho imposible de cobrar. La construcción comenzó en 1888 y continuó durante casi 4 años. Y la forma en que Holmes manejó la construcción fue inusual. El método. Holmes contrató contratistas en secuencia. Una cuadrilla trabajaba durante 2 o 3 semanas. Luego era despedida o renunciaba por salarios impagos. Se contrataba una nueva cuadrilla para continuar. Trabajaban durante unas semanas. Luego también eran despedidos. Una y otra vez, durante 4 años. Ningún arquitecto vio los planos completos. Ningún contratista entendió el diseño completo. Holmes constantemente cambiaba los diseños durante la construcción, ordenando que se movieran paredes, se agregaran puertas, se reconfiguraran habitaciones. ¿Por qué? Porque Holmes no quería que nadie entendiera lo que estaba construyendo. El edificio se completó en 1892, justo a tiempo para la Feria Mundial. Desde afuera parecía normal, un hermoso edificio de ladrillo de 3 pisos, bien mantenido, profesional. Pero por dentro era algo completamente diferente. El diseño. La primera planta. La planta baja era ordinaria. La farmacia ocupaba el espacio de la esquina. Había algunas otras tiendas minoristas, una barbería, una joyería, un restaurante. Todos negocios legítimos, todos destinados a darle al edificio un aire de respetabilidad. El segundo piso. Aquí es donde las cosas se volvieron extrañas. El segundo piso contenía unas 35 habitaciones. Algunas se alquilaban a inquilinos legítimos, familias, trabajadores solteros, personas que necesitaban vivienda asequible cerca de la Feria Mundial. Pero otras habitaciones eran diferentes. Algunas no tenían ventanas, solo 4 paredes,
Una puerta y oscuridad. Algunas puertas solo se cerraban desde afuera. Una vez adentro, no podías salir. Algunas habitaciones tenían tuberías de gas que atravesaban las paredes, controladas por válvulas en la oficina personal de Holmes. Podía inundar una habitación con gas y asfixiar a quien estuviera dentro. Había pasadizos ocultos detrás de las paredes, escaleras que conducían a callejones sin salida, puertas disfrazadas como paredes. Y en al menos 2 habitaciones había conductos construidos en el piso, toboganes engrasados que caían directamente al sótano. El tercer piso, el apartamento privado de Holmes. Más habitaciones, más extrañezas. El sótano, aquí es donde vivía el verdadero horror. Cuando la policía finalmente registró el sótano en 1895, esto es lo que encontraron: una mesa de disección con restricciones, instrumentos quirúrgicos incluyendo sierras para huesos y escalpelos, un gran horno capaz de alcanzar temperaturas lo suficientemente altas como para cremar restos humanos, 2 grandes cubas que contenían cal y ácido corrosivo, pozos cavados en el piso de tierra, llenos de cal viva, pilas de huesos humanos, ropa de mujer y joyas, una cuerda manchada de sangre, un potro de estiramiento. El sótano era una fábrica para hacer desaparecer personas. Hecho boom es leyenda. Ahora, aquí es donde debemos tener cuidado. Cuando los periódicos informaron sobre el edificio en 1895, lo llamaron el Castillo del Asesinato, y describieron un elaborado laberinto diseñado específicamente para tortura y asesinato. Algo de eso es cierto, pero algo de eso es sensacionalismo. Periodismo amarillo vendiendo periódicos exagerando detalles. Por ejemplo, los periódicos afirmaban que había más de 100 habitaciones secretas. La policía documentó unas 35 habitaciones en total. Los periódicos afirmaban que todo el edificio era un laberinto diseñado para confundir y atrapar víctimas. En realidad, la mayor parte del edificio era ordinaria. Los elementos extraños estaban concentrados en áreas específicas. Los periódicos afirmaban que Holmes mató a cientos de visitantes de la Feria Mundial. En realidad, no hay evidencia de que matara a ningún visitante de la feria. Entonces, ¿qué es real? Esto. Holmes diseñó partes del edificio, específicamente algunas habitaciones del segundo piso y todo el sótano, para matar personas en silencio y deshacerse de sus cuerpos, sin dejar evidencia. Las tuberías de gas eran reales. Los conductos eran reales. El horno y las cubas de ácido eran reales. Los huesos eran reales. Pero el elaborado castillo descrito en los periódicos era en parte real, en parte exageración. La verdad era lo suficientemente horrible. Holmes había construido un lugar donde podía asesinar personas y hacerlas desaparecer. Y a partir de principios de la década de 1890, eso es exactamente lo que hizo. ¿Quiénes fueron las víctimas? Antes de hablar de personas específicas, necesitamos entender algo. La mayoría de las víctimas de Holmes eran mujeres. Mujeres jóvenes, usualmente en sus 20. Usualmente solteras, sin familia cercana cerca. ¿Por qué? Porque en la década de 1890, esas mujeres eran invisibles para la sociedad. Si una joven trabajadora desaparecía, si dejaba de aparecer en el trabajo, si su habitación de pensión de repente estaba vacía, ¿quién lo reportaría? No su empleador. Simplemente contratarían a alguien más. No su casero. Alquilarían la habitación a alguien nuevo. No la policía. Apenas investigaban casos de personas desaparecidas, especialmente no para mujeres pobres. Holmes entendió esto. Apuntó específicamente a mujeres que no serían extrañadas. Hablemos de las que conocemos. Julia Connor. Julia Connor trabajaba en la farmacia de Holmes a principios de la década de 1890. Estaba casada con Ned Connor, quien también trabajaba para Holmes. Julia era hermosa. Holmes lo notó. Comenzó una aventura con ella. Por todos los relatos, Julia se enamoró profundamente de Holmes. Él le prometió que estarían juntos. Luego, Julia quedó embarazada del hijo de Holmes. Alrededor de este mismo tiempo, Ned Connor, el esposo de Julia, desapareció. Holmes les dijo a la gente que Ned se había mudado de regreso a Iowa. Nadie lo volvió a ver. Julia continuó trabajando en la farmacia, ahora visiblemente embarazada. En diciembre de 1891, Julia también desapareció.
Holmes afirmó que había ido a Iowa para reconciliarse con su esposo. Pero las familias de Julia y Ned en Iowa nunca los vieron. Pearl Connor. Pearl Connor era la hija pequeña de Julia y Ned. Después de que sus padres desaparecieron, Pearl se quedó con Holmes brevemente. Les dijo a la gente que estaba cuidándola hasta que Julia pudiera enviar por ella. Luego Pearl también desapareció. Algunos testigos luego informaron haber visto a Holmes con una niña pequeña que coincidía con la descripción de Pearl cerca del sótano del edificio. Luego nunca volvieron a ver a la niña. En 1895, cuando la policía excavó el sótano, encontraron huesos pertenecientes a una mujer de aproximadamente la edad de Julia y a una niña. Los restos estaban demasiado degradados para una identificación positiva. Pero el forense concluyó que probablemente eran Julia y Pearl Connor. Emmeline Cigrand. Emmeline Cigrand tenía 24 años cuando conoció a Holmes en 1892. Era educada, inteligente, trabajaba como taquígrafa, una posición respetable para una mujer en ese momento. Holmes la contrató para trabajar en la farmacia. Como Julia, Emmeline cayó bajo el encanto de Holmes. Él la cortejó apropiadamente, flores, cenas, promesas de matrimonio. En diciembre de 1892, Emmeline escribió a su familia en Indiana, diciéndoles que iba a casarse con un exitoso hombre de negocios de Chicago. Esa fue la última carta que recibieron. Cuando su familia intentó comunicarse con ella, las cartas regresaban sin entrega. Viajaron a Chicago para encontrarla. Holmes les dijo que Emmeline se había fugado con otro hombre y que no sabía dónde había ido. Nunca la encontraron. Años más tarde, durante la investigación, la policía encontró el baúl de Emmeline en un cuarto de almacenamiento en el edificio. Contenía todas sus pertenencias, ropa, joyas, artículos personales. Si Emmeline se hubiera fugado con otro hombre, ¿por qué dejaría todo atrás? Ella no se fugó. Minnie Williams. Minnie Williams era diferente de las otras víctimas. Era rica. Minnie era una heredera de Fort Worth, Texas. Poseía propiedades valiosas, escrituras de tierras por valor de miles de dólares. Holmes la conoció a través de un anuncio matrimonial. Se escribieron por carta, luego se conocieron en persona en 1893. Holmes era, como siempre, encantador. Convenció a Minnie de venir a Chicago. Puede haberse casado con ella. Holmes se casó con varias mujeres mientras todavía estaba legalmente casado con otras. Lo que es seguro es que Holmes convenció a Minnie de firmarle sus escrituras de propiedad. Y una vez que tuvo lo que quería, Minnie se convirtió en un estorbo. Nanny Williams. En julio de 1893, Nanny, la hermana menor de Minnie, vino a Chicago para visitarla. Ambas hermanas desaparecieron a los pocos días de la llegada de Nanny. Holmes afirmó que habían ido a Europa juntas, pero la familia de Minnie y Nanny en Texas nunca volvió a saber de ellas. Las hermanas simplemente se habían desvanecido. Años más tarde, testigos informaron haber visto a Holmes quemando algo grande en el horno del sótano durante julio de 1893, justo cuando las hermanas desaparecieron. Holmes había matado a Minnie por su dinero, y había matado a Nanny porque era testigo. Para 1894, Holmes se había salido con la suya con el asesinato durante años. Julia y Pearl Connor, desaparecidas. Emmeline Cigrand, desaparecida. Minnie y Nanny Williams, desaparecidas. Posiblemente la señora Holton y Ned Connor. Posiblemente otros cuyos nombres nunca sabremos. Holmes había perfeccionado su sistema. Seducir mujeres vulnerables, aislarlas, matarlas en silencio, destruir la evidencia, sin cuerpos, sin testigos, sin consecuencias. Pero Holmes estaba a punto de cometer un error. Estaba a punto de matar a alguien cuya familia no dejaría de buscar. Alguien cuya desaparición desencadenaría una investigación que finalmente expondría todo. Su nombre era Benjamin Pitezel, y el asesinato de Benjamin Pitezel y de sus 3 hijos sería el crimen que llevaría a H. H. Holmes a la horca. Anteriormente, en H. H. Holmes. El castillo del asesinato. Chicago, 1892. Un edificio se encuentra en la esquina de la calle 63 y Wallace Street en Englewood. Desde afuera, parece normal. Una farmacia, algunas tiendas, habitaciones de hotel arriba. Pero por dentro, hay habitaciones sin ventanas. Puertas que solo se cierran desde afuera.
tuberías de gas controladas remotamente, conductos que caen a un sótano lleno de mesas quirúrgicas, cubas de ácido y un crematorio. El hombre que lo construyó se hace llamar Dr. H. H. Holmes. Su nombre real es Herman Webster Mudgett. Es un estafador, un bígamo, un defraudador de seguros. Y durante los últimos varios años ha hecho desaparecer al menos a 5 personas. Julia Connor y su hija Pearl, desaparecidas. Emmeline Sigrand, desaparecida. Minnie y Nanny Williams, desaparecidas. Holmes ha perfeccionado su sistema. Seducir mujeres vulnerables, aislarlas, matarlas en silencio, destruir la evidencia en el sótano, sin cuerpos, sin testigos, sin consecuencias. Pero Holmes es codicioso, y en 1894 va a intentar su estafa más ambiciosa hasta ahora. Un esquema de fraude de seguros que involucra a su cómplice de toda la vida, Benjamin Pitezel. Se supone que es simple. Fingir la muerte de Pitezel. Cobrar $10,000. Dividir el dinero. Pero Holmes no va a fingirlo. Va a matar a Benjamin Pitezel. Luego va a matar a 3 de los hijos de Pitezel para eliminar testigos. Y este crimen, el asesinato de un hombre y sus 3 hijos, será el error que finalmente lleve a H. H. Holmes ante la justicia. Benjamin Pitezel. Benjamin Pitezel no era un buen hombre. Era carpintero, padre de 5 hijos, casado con una mujer llamada Carrie. Pero también era alcohólico, frecuentemente desempleado y dispuesto a romper la ley por dinero. Conocía a Holmes desde finales de la década de 1880. Habían trabajado juntos en varios esquemas: fraude de seguros, robo, falsificación. Pitezel era útil para Holmes. Podía construir cosas, falsificar documentos, mentir convincentemente cuando era necesario. Pero para 1894, Pitezel se había convertido en un problema. Bebía demasiado, hablaba demasiado, y sabía demasiado sobre las actividades de Holmes en Chicago. Holmes decidió que Pitezel valía más muerto que vivo. El plan. En el verano de 1894, Holmes le propuso un esquema a Pitezel. Tomarían una póliza de seguro de vida de $10,000 sobre Pitezel a través de la Fidelity Mutual Life Association de Filadelfia. Luego fingirían la muerte de Pitezel, encontrarían un cadáver, lo desfigurarían, lo plantarían en algún lugar y afirmarían que era Pitezel quien había muerto en un accidente. Holmes había hecho esto antes en la escuela de medicina. Sabía que funcionaba. Una vez que la compañía de seguros pagara, dividirían el dinero. Pitezel desaparecería. Comenzaría una nueva vida en otro lugar bajo un nombre falso. Simple, limpio, rentable. Pitezel aceptó. En julio de 1894, Pitezel viajó a Filadelfia y alquiló una pequeña tienda en 1316 Callow Hill Street bajo el nombre B.F. Perry. La tienda se suponía que era una oficina de patentes, un lugar donde los inventores podían presentar documentos. Le daba a Pitezel una razón legítima para estar en Filadelfia y establecía una identidad que moriría en el accidente. Holmes llegó a Filadelfia a principios de septiembre. El 2 de septiembre de 1894, Holmes visitó a Pitezel en la tienda. Al día siguiente, Pitezel estaba muerto. El asesinato. Esto es lo que los investigadores creen que sucedió, basándose en la evidencia encontrada en la escena. Holmes llevó una botella de cloroformo a la tienda. Convenció a Pitezel de beber alcohol. Probablemente no fue difícil, dado el alcoholismo de Pitezel. Una vez que Pitezel estaba borracho y desorientado, Holmes usó el cloroformo para dejarlo inconsciente. Luego Holmes montó un accidente. Roció el cuerpo de Pitezel con un líquido inflamable y le prendió fuego, haciéndolo parecer como si hubiera ocurrido una explosión durante un experimento de química que salió mal. El cuerpo estaba quemado, desfigurado, pero no destruido. Eso fue intencional. La compañía de seguros necesitaba identificar el cuerpo como Benjamin Pitezel. El 4 de septiembre, un vecino notó humo saliendo de la tienda y encontró el cuerpo. Se llamó a la policía. Examinaron la escena y concluyeron que fue una muerte accidental. Un hombre trabajando con químicos que causó una explosión. El cuerpo coincidía con la descripción general en la póliza de seguro. Hombre blanco de mediana edad, cabello castaño, altura promedio. No había razón para sospechar asesinato. Holmes, usando un alias,
contactó a la compañía de seguros y afirmó ser un amigo del fallecido. Dijo que podía identificar el cuerpo. Llevó a los investigadores a Carrie Pitesel, la esposa de Benjamin, quien identificó oficialmente los restos de su esposo. La compañía de seguros investigó. No encontraron nada sospechoso. Pagaron $10,000. Holmes cobró el dinero, y Benjamin Pitesel fue enterrado en una tumba de indigente en Filadelfia. Pero aquí es donde el plan salió mal, porque Holmes no solo mató a Benjamin Pitesel, mató a 3 de los hijos de Pitesel, y eso es lo que lo derribó. Carrie Pitesel. Después de la muerte de Benjamin, Carrie Pitesel se quedó sola con 5 hijos y sin dinero. Holmes apareció interpretando el papel de amigo preocupado. Le dijo a Carrie que la ayudaría, que se encargaría del dinero del seguro, que la ayudaría a reubicarse, comenzar de nuevo, y se ofreció a llevarse temporalmente a 3 de los niños mientras ella se establecía. Carrie estaba desesperada, abrumada. Confiaba en Holmes. Era amigo de Benjamin, después de todo. Ella aceptó. Holmes se llevó a 3 niños: Alice, 15 años, Nellie, 11 años, y Howard, 8 años. Le dijo a Carrie que los llevaba a quedarse con Minnie Williams, la heredera de Texas, quien cuidaría de ellos mientras Carrie encontraba vivienda. Carrie le creyó. Nunca volvió a ver a sus hijos, Alice y Nellie Pitesel. En octubre de 1894, Holmes viajó con Alice y Nellie a Toronto, Canadá. Alquiló una casa en 16 St. Vincent Street. Las niñas se quedaron allí durante varios días. Alice escribió cartas a su madre, describiendo dónde se estaban quedando, qué estaban haciendo. Luego las cartas se detuvieron. El 25 de octubre de 1894, Holmes dejó su hotel en Toronto y abandonó la ciudad. Alice y Nellie Pitesel nunca fueron vistas con vida de nuevo. Howard Pitesel. Howard, el más joven, viajó con Holmes a través del Medio Oeste, Indianápolis, Cincinnati, Detroit. Howard tenía 8 años, lejos de su madre, viajando con un hombre que apenas conocía. En Indianápolis, Holmes alquiló una casa en East North Street. El 10 de octubre de 1894, los vecinos informaron haber escuchado a un niño llorando dentro de la casa. Luego silencio. Holmes dejó Indianápolis poco después. Howard Pitesel había desaparecido. ¿Por qué? ¿Por qué Holmes mató a 3 niños? La respuesta es simple. Eran testigos. Alice y Nellie habían visto a Holmes con su padre antes de su muerte. Sabían que Holmes estaba involucrado en el esquema de seguros. Howard era demasiado joven para entender, pero Holmes no podía arriesgarse a dejar a ninguno de los niños con vida. Si hablaban, si le decían a alguien lo que habían visto o escuchado, todo el fraude se desmoronaría. Así que Holmes los eliminó. 3 niños, asesinados para encubrir un fraude de seguros de $10,000. Pero Holmes cometió un error. Subestimó qué tan duro buscaría Carrie Pitesel a sus hijos, y subestimó al detective de la compañía de seguros. Fidelity Mutual se pone sospechosa. Después de pagar el reclamo Pitesel, la Fidelity Mutual Life Association comenzó a notar irregularidades. El reclamante, el hombre que había identificado el cuerpo y cobrado el dinero, había dado información contradictoria. Su historia cambiaba entre entrevistas, y había rumores de que Benjamin Pitesel había estado involucrado en actividades criminales con un hombre llamado H.H. Holmes. La compañía de seguros decidió investigar más. Contrataron a un detective llamado Frank Geyer. Frank Geyer era un detective de la policía de Filadelfia con años de experiencia rastreando criminales. Era metódico, paciente, implacable. La compañía de seguros le dio una tarea: descubrir qué le pasó a Benjamin Pitesel y a sus hijos. Geyer comenzó rastreando los movimientos de Holmes después de la muerte de Pitesel. Descubrió que Holmes había viajado extensamente con los niños Pitesel, Filadelfia a Indianápolis a Detroit, a Toronto a Boston. Pero ¿dónde estaban los niños ahora? Geyer siguió el rastro ciudad por ciudad, entrevistando a empleados de hoteles, propietarios, vecinos, cualquiera que hubiera visto a Holmes. En Indianápolis, Geyer se enteró de que Holmes había alquilado una casa en East North Street en octubre de 1894. Los vecinos recordaban haber visto a un hombre que coincidía con la descripción de Holmes con un niño pequeño.
Geyer registró la propiedad. En el sótano, encontró un baúl. Dentro del baúl había ropa de niños. Detrás de la chimenea en el sótano, Geyer encontró algo más. El cuerpo parcialmente descompuesto de Howard Pitesel había sido asesinado, probablemente estrangulado o envenenado, y escondido allí. 8 años de edad. Toronto. Geyer continuó a Toronto, siguiendo el rastro de Alice y Nellie. Rastreó la casa que Holmes había alquilado en St. Vincent Street. En el sótano, enterrado en una tumba poco profunda, Geyer encontró un gran baúl. Dentro estaban los cuerpos desnudos de Alice y Nellie Pitesel. Habían sido asfixiadas, probablemente con gas, el mismo método que Holmes usaba en Chicago. Luego sus cuerpos fueron metidos en un baúl y enterrados. 15 y 11 años. El arresto. Para cuando Geyer encontró los cuerpos, Holmes ya había sido arrestado. En noviembre de 1894, antes de que se descubrieran los cuerpos de los niños, Holmes fue arrestado en Boston bajo sospecha de robo de caballos, un delito menor. Pero cuando la policía registró sus pertenencias, encontraron evidencia que lo vinculaba al fraude de seguros Pitesel. Holmes fue retenido bajo custodia mientras los investigadores construían su caso. Cuando Geyer descubrió los cuerpos de los niños, todo cambió. Holmes no era solo un defraudador de seguros, era un asesino de niños. Y ahí es cuando la policía de Chicago comenzó a hacer preguntas sobre el edificio en la calle 63 y Wallace Street. La búsqueda. En julio de 1895, la policía de Chicago obtuvo una orden para registrar el edificio de Holmes. Lo que encontraron sorprendió incluso a detectives experimentados. En el sótano, el horno, las cubas de ácido, la mesa quirúrgica, los pozos de cal, y huesos humanos, fragmentos de cráneos, costillas, vértebras. Artículos personales pertenecientes a mujeres que habían desaparecido. Joyas, ropa, peines para el cabello. Una cuerda manchada de sangre. Restricciones. Instrumentos médicos diseñados para disección. En el segundo piso, las habitaciones selladas, las tuberías de gas, los conductos que conducían al sótano. El edificio había sido diseñado, específica e intencionalmente, para matar personas y borrar evidencia de sus muertes. Los periódicos. Cuando se difundió la noticia del descubrimiento, los periódicos de todo el país explotaron con cobertura. Lo llamaron el castillo del asesinato. Describieron elaboradas cámaras de tortura, pasadizos secretos, trampillas diseñadas para dejar caer a las víctimas en pozos de ácido. Algo de la información era precisa. Mucho de ello era sensacionalista. Los periódicos compitieron por lectores inventando detalles horribles. Afirmaciones de que Holmes había matado a cientos de visitantes de la Feria Mundial, que había vendido esqueletos de víctimas a escuelas de medicina, que todo el edificio era un laberinto de muerte. No hay evidencia para la mayoría de esas afirmaciones, pero la verdadera historia era lo suficientemente horrible. Holmes había construido un lugar donde podía asesinar personas, principalmente mujeres jóvenes, y deshacerse de sus cuerpos sin dejar restos identificables. Y se había salido con la suya durante años. ¿Cuántos? La pregunta que todos hacían. ¿Cuántas personas mató H.H. Holmes? Los periódicos afirmaban cientos. La policía confirmó 9. Julia Connor, Pearl Connor, Emmeline Seagrand, Minnie Williams, Nanny Williams, Benjamin Pitesel, Alice Pitesel, Nellie Pitesel, Howard Pitesel. Pero los restos en el sótano sugerían más víctimas. Mujeres cuyas identidades nunca podrían determinarse porque Holmes había quemado o disuelto sus cuerpos. Los historiadores modernos estiman que Holmes mató entre 9 y 50 personas. El número exacto nunca se sabrá. Lo que se sabe, Holmes apuntó a personas vulnerables. Las mató en silencio y destruyó la evidencia tan completamente que la mayoría de las víctimas nunca fueron reportadas como desaparecidas. Filadelfia, octubre de 1895. Holmes fue acusado de asesinato en primer grado en la muerte de Benjamin Pitesel. No por los niños. No por las mujeres en Chicago. Solo Pitesel. ¿Por qué? Porque los fiscales sabían que el caso Pitesel tenía la evidencia más fuerte. Motivo claro. Fraude de seguros. Testigos. Evidencia física. Cronología. Querían una condena garantizada. El juicio comenzó el 28 de octubre de 1895 en Filadelfia. La Fiscalía.
El caso de la fiscalía era directo. Holmes y Petersell habían planeado un fraude de seguros. Se suponía que Holmes fingiría la muerte de Petersell. En cambio, Holmes asesinó a Petersell, cobró el dinero del seguro y luego asesinó a 3 de los hijos de Petersell para eliminar testigos. La evidencia era abrumadora. El análisis forense mostró que Petersell había sido asesinado, no muerto en un accidente. Los testigos colocaron a Holmes en la escena en Filadelfia. Holmes había cobrado el dinero del seguro. Holmes había estado viajando con los 3 niños Petersell cuando desaparecieron. El detective Geyer había encontrado sus cuerpos en lugares que Holmes había alquilado. La fiscalía no necesitaba probar los asesinatos de Chicago. El caso Petersell solo era suficiente para la pena de muerte. La defensa Holmes inicialmente intentó representarse a sí mismo, pero finalmente contrató a un abogado llamado Samuel Rotan. La estrategia de defensa era simple. Holmes no mató a Petersell. Fue un accidente durante el esquema de fraude de seguros. Pero la evidencia contradecía esto. Petersell había sido dejado inconsciente con cloroformo antes de ser quemado. Eso no es un accidente. Y luego estaban los niños. 3 niños muertos que habían estado bajo el cuidado de Holmes. La defensa no tenía explicación para eso. El veredicto. El jurado deliberó durante menos de 3 horas. Culpable de asesinato en primer grado. El juez sentenció a Holmes a muerte por ahorcamiento. Holmes no mostró emoción. La confesión. Mientras esperaba la ejecución, Holmes fue abordado por el sindicato de periódicos Hearst. Le ofrecieron $7,500, aproximadamente $250,000 en dinero de hoy, por una confesión exclusiva. Holmes aceptó. Escribió una confesión detallada afirmando haber asesinado a 27 personas. La confesión se publicó en periódicos de todo el país en abril de 1896, solo semanas antes de su ejecución. Era sensacional, horrible, llena de detalles macabros. También estaba llena de mentiras. Cuando los investigadores verificaron las afirmaciones de Holmes, descubrieron que varias de sus supuestas víctimas todavía estaban vivas. Holmes había inventado asesinatos que nunca sucedieron. ¿Por qué? Probablemente por el dinero, probablemente por atención, probablemente porque mentir era tan natural para él como respirar. Hasta el final, Herman Mudgett no podía decir la verdad. 7 de mayo de 1896. En la mañana del 7 de mayo de 1896, H. Holmes fue sacado de su celda en la prisión de Moyamensing, en Filadelfia. Había pasado la noche anterior escribiendo cartas y rezando con un sacerdote. A las 10:00 am fue llevado a la horca. Había presentes unos 50 testigos, reporteros, funcionarios de la prisión, agentes de la ley. Holmes caminó con calma. Vestía un traje oscuro. Parecía compuesto. El alcaide leyó la sentencia de muerte. Se le preguntó a Holmes si tenía algunas últimas palabras. Dio una breve declaración. Proclamó su inocencia con respecto a algunos de los asesinatos. Admitió haber matado a Benjamin Petersell, pero lo llamó un accidente. Dijo que estaba siendo ejecutado injustamente. Luego dijo, «Adiós». La capucha fue colocada sobre su cabeza. La soga se apretó alrededor de su cuello. Exactamente a las 10:12 am, la trampilla se abrió. Pero el ahorcamiento salió mal. La caída no rompió el cuello de Holmes como se pretendía. En cambio, la cuerda lo estranguló lentamente. Su cuerpo convulsionó. Los músculos de su cuello se contrajeron. Los testigos informaron que tardó 15 minutos en morir. Algunos dijeron que era justicia, que merecía sufrir. Otros dijeron que era simplemente otro horror en un caso lleno de ellos. El entierro Holmes había hecho una solicitud final inusual. Quería que su cuerpo fuera enterrado en un ataúd lleno de cemento, luego enterrado a 3 metros de profundidad, con cemento adicional vertido sobre la tumba. Afirmó que tenía miedo de que estudiantes de medicina desenterraran su cuerpo y lo diseccionaran, irónico, dado lo que él pudo haberles hecho a sus víctimas. Su solicitud fue concedida. Holmes fue enterrado en el cementerio Holy Cross en Yeadon, Pensilvania. Su tumba no tiene marcador, sin lápida, sin memorial, solo un pedazo de tierra a 3 metros de profundidad, encerrado en concreto. Consecuencias y legado: el castillo del asesinato. El edificio en la calle 63 y Wallace Street se convirtió en una atracción turística macabra.
La gente venía de todas partes para ver dónde habían ocurrido los horrores. En agosto de 1895, antes del juicio de Holmes, un incendio misterioso estalló en el edificio, destruyendo los pisos superiores. Se sospechó de incendio provocado, pero nunca se probó. Algunos creen que Holmes tenía cómplices que quemaron el edificio para destruir evidencia. Otros piensan que fue fraude de seguros. Una última estafa. El edificio fue parcialmente reconstruido, pero nunca recuperó su uso anterior. En 1938 fue demolido completamente. Hoy, una oficina de correos ocupa el sitio. No hay placa, ni marcador, nada que indique lo que una vez estuvo allí. La ciudad quería olvidar la verdad sobre las víctimas. Entonces, ¿cuántas personas mató realmente H. H. Holmes? Confirmadas por la policía, 9 estimadas por historiadores, 950 reclamadas por Holmes, 27 reclamadas por periódicos, 200 plus. La verdad está en algún punto intermedio, y nunca sabremos exactamente. Lo que sí sabemos, Holmes apuntó a personas vulnerables, principalmente mujeres jóvenes sin lazos familiares cercanos, personas que no serían extrañadas inmediatamente si desaparecían. Las mató de maneras que dejaban poca evidencia: asfixia, veneno, luego cremación o disolución en ácido. Y lo hizo durante años antes de ser atrapado, no por los asesinatos de esas mujeres vulnerables, sino por matar a un hombre y 3 niños vinculados a un fraude de seguros. Hecho V.S. Leyenda. Mucho de lo que la gente sabe sobre H. H. Holmes es un mito. Mito: mató a 200 plus personas. Hecho: la policía confirmó 9. Los historiadores estiman 950. Mito: mató a cientos de visitantes de la Feria Mundial. Hecho: no hay evidencia de que matara a ningún visitante de la feria. Mito: el edificio era un elaborado castillo del asesinato, con más de 100 habitaciones secretas. Hecho: tenía unas 35 habitaciones en total, con algunas características inusuales concentradas en áreas específicas. Mito: vendió esqueletos de víctimas a escuelas de medicina. Hecho: no hay evidencia verificada de esto, aunque sí robó cadáveres anteriormente en su vida. Mito: era un genio criminal. Hecho: era un estafador que fue atrapado porque asesinó a niños conectados a un fraude de seguros. La leyenda de H. H. Holmes es en gran parte la creación del periodismo amarillo en la década de 1890. Periódicos sensacionalistas compitiendo por lectores, inventando detalles horribles. La verdadera historia es lo suficientemente mala. Holmes mató al menos a 9 personas, incluidos 3 niños. Construyó una estructura específicamente diseñada para ocultar asesinatos. Explotó a personas vulnerables y las borró de la existencia. Eso es horrible sin exageración. La exhumación de 2017. Durante más de un siglo, persistieron rumores de que Holmes de alguna manera había fingido su muerte y escapado de la ejecución. En 2017, el tataranieto de Holmes solicitó exhumar el cuerpo para confirmar que realmente era él. Se otorgó el permiso. El 7 de mayo de 2017, exactamente 121 años después de la ejecución, la tumba fue abierta. Los trabajadores tuvieron que romper capas de concreto con un martillo neumático. Dentro, encontraron el ataúd, todavía lleno de cemento. Extrajeron restos y realizaron pruebas de ADN. Los resultados confirmaron: era Herman Webster Mudgett. Murió el 7 de mayo de 1896. Nunca escapó. Julia Connor no tiene memorial. Sin lápida. Sus restos, si alguna vez fueron identificados correctamente, son desconocidos. Pearl Connor, de 8 años, está igualmente olvidada. Emmeline Seagrand no tiene memorial. Minnie y Nanny Williams no tienen memorial. Benjamin Petersell está enterrado en una tumba de indigentes sin marcador. Alice, Nellie y Howard Petersell, 3 niños que fueron asesinados simplemente porque eran inconvenientes, no tienen memorial público. La mayoría de los estadounidenses no conocen sus nombres, pero todos conocen a H. H. Holmes. Se han escrito docenas de libros sobre él, múltiples documentales, películas, programas de televisión, un libro bestseller llamado El Diablo en la Ciudad Blanca, que presentó su historia a millones. Holmes se ha convertido en una leyenda. Un ícono del crimen real estadounidense. Y las personas que mató han sido olvidadas. Ese es el verdadero horror de esta historia.
No el edificio. No los pasadizos secretos. No el horno o las cubas de ácido. El horror es este: que recordamos al asesino y olvidamos a las víctimas, que sabemos el nombre de Herman Madget pero no de Julia Connor, que H.H. Holmes se ha convertido en entretenimiento, en mito, en leyenda, mientras que las personas reales que mató, las mujeres vulnerables que explotó, los niños que asesinó para encubrir sus crímenes, se han desvanecido de la memoria. Así que terminemos con sus nombres. Julia Connor, Pearl Connor, 8 años. Emmeline Seagran, 24 años. Minnie Williams, Nanny Williams. Benjamin Pitezel, Alice Pitezel, 15 años. Nellie Pitezel, 11 años. Howard Pitezel, 8 años. Y las otras, cuyos nombres nunca conoceremos, cuyos huesos fueron encontrados en ese sótano, cuyas familias tal vez nunca supieron qué les pasó, merecen ser recordadas, no como las víctimas de H.H. Holmes, sino como personas, individuos, vidas que importaban, porque al final, esa es la única justicia que queda: recordar.